Eh, Somos una iglesia Cristo abarcante, comprometidos con Jesús y con su evangelio para hacer discípulos de Él que crezcan en fe, en amor y servicio. Y ahorita que cantábamos, que estábamos en este tiempo de alabanza, me ponía a pensar cómo Dios nunca ha perdido una sola batalla. Cómo Dios es un Dios que nunca ha abandonado ninguna de sus promesas. Un Dios que en medio de las dificultades, en medio de las dudas, en medio de mi desánimo, siempre se encarga de recordarme que su amor por mí no ha cambiado, ni que Él me ha dejado solo. Y personalmente, no sé tú, pero personalmente saber eso hace que mi alma descanse, pero al mismo tiempo hace que mi alma y mi corazón ardan en adoración y en alabanza. Y este primer domingo del año quiero hablarte justamente de la esperanza que tenemos en Jesús, una esperanza que va mucho más allá de lo temporal, una esperanza que nos da la fuerza para vivir con propósito y para vivir con valor, incluso en medio de las dificultades que la vida puede llegar a presentarnos. Entonces, quiero que abramos juntos nuestras Biblias, por favor, o que las prendas, ¿verdad? Porque ya algunos son más modernos y ya no traen Biblia impresa, sino que ahora en celular. Y está bien mientras estés en tu Biblia y no estés checando Facebook, ¿verdad? O cuánto van los Patriotas de Nueva Inglaterra o no sé, ¿verdad? Algo así. Entonces, abre tu Biblia, prende tu Biblia en Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Por favor, Juan capítulo 1, versículos del 29 al 34. Si ya estás ahí, acompáñame a darle lectura. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y acompáñame a orar también para poder continuar. Dios, gracias porque en ti tenemos ese Cordero, Señor, que no solamente viene a traer perdón, sino que también vino a traernos libertad, Señor, a darnos la esperanza de una nueva manera de vivir, Señor, donde ya no es nuestro pasado, donde ya no son los patrones de conducta que aprendimos, Señor, donde ya no son las heridas que nos hicieron lo que nos hace actuar o responder ante las diferentes circunstancias, Señor, sino que ahora es una nueva identidad que nace a partir de quién eres, Señor, y de lo que has hecho por nosotros. Gracias porque como ese Cordero que fue crucificado, inmolado en la cruz, Señor, hoy esto es posible, hoy esto es una realidad en nuestras vidas. Entonces, Padre, ayúdanos a captar, a entender, Señor, el mensaje del Evangelio, Señor, y que mejor que empezar el año, el primer servicio del año, recordando lo que tú hiciste por nosotros en la cruz como ese Cordero de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que quiero que notes es que Juan el Bautista introduce a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual termina siendo algo raro, algo diferente, ¿no? Algo que
no sé si aún Jesús mismo esperaba que Juan lo anunciara de esa manera, pero para el judío de la época termina siendo algo bastante significativo por lo que representaba. Y cronológicamente tenía poco tiempo de que Jesús había sido bautizado por el mismo Juan, así que básicamente está listo para comenzar a buscar aquellos hombres que se convertirían en sus discípulos y posteriormente en los apóstoles, esos hombres encargados de continuar con la obra que Jesús estaba a punto de iniciar. Y es interesante porque el que Juan presente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo le da un peso súper importante, porque justo antes de que eso ocurriera, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, y después de 40 días, dice la Escritura, de estar ahí orando y ayunando, dice el texto que Satanás se presenta con el propósito de tentarlo para que su ministerio básicamente se fundamentara sobre 3 cosas: el no tener que depender de su padre, ¿no? Al decirle, convierte estas rocas en pan para que comas, era la idea era, mira, no tienes que depender de nadie más, tú tienes el poder, la autoridad, el dominio sobre estas cosas para poder hacerlo, entonces no necesitas de nadie más, que fue con lo que vino y tentó a Eva. También basar su reino en fama y reconocimiento, y un dominio o un reino establecido no a través de la paz y el amor, sino a través de la fuerza, como lo hacían los grandes imperios, los grandes dominios que hasta ese momento habían hecho literalmente de sus dominios a través de la fuerza. Entonces, básicamente Satanás viene con estas 3 grandes tentaciones: que su ministerio no dependiera del Padre, que su reino o que su ministerio estuviera basado en la fama, y que su reino fuera un reino establecido a través de la fuerza. Y no lo sé, pero creo que generalmente limitamos la tentación de Jesús a estas 3 ofertas. Pero si vamos a Lucas y leemos detenidamente, encontramos algo súper importante. De hecho, quiero que vayamos ahí, por favor. Lucas capítulo 4, es el libro antes a Juan. Lucas capítulo 4, versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él ¿por cuánto tiempo? Por un tiempo. Después de que acabó, dice Lucas, con toda tentación, con todo lo que le era posible tentar a Jesús, dice que se aparta por un tiempo. Entonces, chécate, no solamente fueron estas 3 tentaciones que a lo mejor tú y yo identificamos fácilmente, sino que Satanás insistió hasta que no encontró otra cosa que poder poner delante de Jesús en ese momento. Entonces, ve lo profundo de esto. Porque cuando Juan presenta a Jesús bajo este título, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús ya había tenido una lucha en la cual tuvo que hacer frente y resistir al pecado mismo para poder vencer. ¿Te das cuenta? Y la esperanza que tú y yo tenemos es que Jesús vino e hizo por nosotros lo que tú y yo muchas veces no podemos hacer. Jesús vino y pudo rechazar, decir no, donde tú y yo fácilmente somos engañados y somos seducidos. Jesús vino y pudo decir no al pecado y convertirse en ese cordero que con su sacrificio traería victoria, traería salvación
y traería libertad. Lo que tú y yo no podemos hacer, Jesús lo hizo. Y quiero que medites en esto, porque cuando Jesús llega, la prioridad de Juan se enfoca en simplemente decir: ahí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, véanlo a Él, síganlo a Él. De hecho, hay una controversia entre los discípulos, no controversia, sino los mismos discípulos que tenía Juan el Bautista, vienen con él y Juan les dice: mira, yo no soy, vayan con él, síganlo a él, él es lo que necesitan. Entonces es interesante que Juan no introduce a Jesús habiendo tantos títulos con los cuales Juan pudo haber introducido a Jesús como el rey de los judíos. Ahí está el rey de los judíos, o ahí está este hombre del cual les hablé y que viene a hacer milagros, o ahí está el hombre que va a vencer a la muerte. Títulos que definitivamente le hubieran dado a Jesús más influencia, o que le hubieran hecho lucir mejor, llamar más la atención. Mas sin embargo, Juan decide, o es guiado por el Espíritu Santo, a introducir a Jesús así, de una manera tan simple, pero al mismo tiempo tan profunda y significativa. Ahora, quizá para nosotros pensar en un cordero, creo que no significa mucho. Pensar en un cordero, quizá lo más que llegamos a tener en mente es unas costillas de cordero, ¿no? O unos tacos árabes, ¿no? De cordero, algo así, ¿no? Porque realmente no tenemos mucha relación con estos animales, estamos muy alejados de la cultura y el significado de lo que estos animales representaban en la época de Jesús. Pero para el judío, pensar en un cordero era pensar en algo que posiblemente iba a tener que terminar siendo sacrificado, siendo ofrecido en el templo como un sacrificio a Dios. Pensar en un cordero era pensar en la posibilidad de recibir el perdón de pecados. Entonces Juan lo que hace es poner a Jesús bajo un contexto en el que todo judío, el judío que estaba ahí escuchándolo, podía identificarse, pero al mismo tiempo estaba llevándolos a un escenario en donde cada persona que vio y escuchó ese anuncio era confrontado con su propia condición espiritual. ¿A qué me refiero con esto? A que el judío de la época de Jesús, y aún antes de él, tenía que ofrecer un cordero como sacrificio por el perdón de sus pecados. Entonces, si Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, literalmente lo que está diciendo es: hey, ahí está lo que necesitan. Esa es su mayor necesidad. Espiritualmente ha llegado ese Cordero que será presentado para que sus pecados sean no tan solamente perdonados, sino quitados y limpiados por completo. Ojo, algo que ningún otro sacrificio, ninguna otra persona, por más veces que se hiciera, podía ser posible. ¿Por qué? Porque cualquier sacrificio marcado por la ley tenía como máximo alcance simplemente cubrir el pecado, pero no quitarlo. Eso era el problema de los sacrificios, de las ofrendas o de los sacrificios por el perdón de los pecados, que no los quitaban, simplemente los cubrían.
Y no sé de este lado, pero yo sé que de este lado van a entender perfectamente el ejemplo. Y si tienes hijos vas a entender también completamente el ejemplo. Pero es cuando le dices, barre la sala, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Barrer? ¿Sí? ¿Cómo? Nadie me ve. Y abajo del sillón, ¿verdad? Donde no se vea, donde quien está cuidando que haga mi trabajo, a ver, sí está, ¿no? Pero cuando llega el exigente y cuando llega el que se tiene que hacer las cosas bien, a ver, levanta el sillón y toda la ropa, toda la basura, todos los juguetes abajo, ¿verdad? Y algo así era con los sacrificios de la ley. Simplemente cubría el pecado, simplemente hacía que quien presentaba el sacrificio se librara del castigo que merecía por su pecado, pero era temporal. Por ejemplo, si alguien mentía o robaba, podía presentar un cordero en sacrificio por el perdón de su pecado y escapar del castigo. Sin embargo, ese sacrificio no tenía el poder para hacer que la persona tuviera la capacidad ni el deseo de dejar su pecado. Pero Jesús, y me encanta ese pero Jesús, como ese cordero perfecto con su sacrificio, no solamente venía a cubrir el pecado, sino a ofrecer el perdón completo y hacernos libres del poder del pecado. Ojo con esto. Jesús con su sacrificio no solamente venía a cubrir el pecado, sino a ofrecernos el perdón completo por nuestros pecados y a librarnos del poder del pecado sobre nuestras vidas. Por eso para Juan su prioridad fue darle a Jesús paso o introducirlo como ese cordero de Dios y no como el rey. Porque ese cordero representaba esperanza, ese cordero representaba libertad, ese cordero representaba un nuevo comienzo. Y tú y yo necesitamos voltear a ver a ese cordero de Dios, porque cada uno de nosotros somos pecadores. Dice Pablo, de los pecadores, yo soy el primero. Y cada uno de nosotros podemos decir exactamente lo mismo, de los pecadores somos el primero. No hay nadie en este lugar que pueda venir y decir, Quique, yo no encajo en esa descripción. Yo no soy un pecador. Nadie. Digo, sí, a veces me porto mal, pero bueno, ya luego hago lo que me piden que haga y ya, todo bien. Sí, a veces pierdo un poco la paciencia, pero bueno, no es para tanto. Sí, me robo lo que sé que no es mío, pero pues no es mi culpa, no alcancé colación, ¿verdad? Entonces no me dieron, entonces yo tengo que comer y agarrar y ¿no? Sí, de vez en cuando el enojo me domina, ¿verdad? Y ofendo y grito y lastimo, pero ya no es para tanto. Digo, no soy un criminal, no soy un asesino, no sé. Y creo que nuestro punto de partida es este. Porque si primero no entendemos lo que somos, si primero no entendemos que somos pecadores y que por eso mismo necesitamos a Jesús en nuestras vidas y que es necesario que lo podamos reconocer como ese Cordero de Dios que ha venido a traernos por su misericordia perdón y libertad del pecado.
entonces el resto de las cosas no van a tener ningún sentido. Porque podemos hablarte de Jesús, porque podemos aprender cómo actúa, cómo responde, cómo habla alguien que viene a la iglesia. Y podemos aprenderlo y tener una buena apariencia, mas sin embargo, eso no significa, ojo con esto, eso no significa que hemos sido libres del poder del pecado en nuestra vida. Entonces, ve lo profundo de esto. Porque no sé cuántos propósitos de año nuevo hiciste, ¿no? Y estamos justamente comenzando el año nuevo. No sé cuántos propósitos de año nuevo hiciste. No sé si te propusiste ser más tolerante. No sé si te propusiste ser más paciente. No sé si te propusiste cuidar mejor tu salud, tu tiempo, perdonar, ser más agradecido. Pero sabes, lo que verdaderamente va a traer una transformación a nuestra mente y a nuestro corazón no es el inicio de un año nuevo. Y mucha gente tenemos esa esperanza, ¿verdad? Que bueno, ya en enero me pongo a dieta porque ya va a ser un año nuevo. Ya en enero agarro el libro que nunca agarré porque ya va a ser un año nuevo y es un nuevo comienzo. No. El inicio de un año nuevo no te garantiza absolutamente nada. No garantiza que tu corazón y que tu mente van a cambiar. Lo que verdaderamente va a traer una transformación a tu mente y a tu corazón no es la lista de propósitos que hiciste, sino el que experimentes el poder y la libertad del poder del pecado que solamente en Jesús podemos tener. Ahí está el cambio, tanto de mente como de corazón. Cuando verdaderamente experimentamos la libertad del poder del pecado que Jesús nos ofrece, como ese Cordero de Dios. Porque de otra manera podrás tener mucha fuerza de voluntad. De otra manera podrás tener mucho ánimo para querer hacer las cosas. Podrás tener muchas razones para cambiar, pero eso no va a traer una solución permanente y efectiva al problema del pecado. La respuesta y lo que necesitamos es a ese Cordero que quita, que arranca el pecado. Cualquier motivación que sea externa para querer cambiar en algo va a terminar quedándose corta. Cualquier motivación que sea temporal, terrenal, horizontal, como quieras llamarle, para cambiar, se va a quedar corta. Es que ya me cansé de sufrir las consecuencias, por eso quiero cambiar. Es que quiero cambiar porque quiero recuperar a mi familia. Es que quiero cambiar porque ya estoy endeudado hasta acá y necesito ser más sabio en cómo administrar y cuidar mi dinero. Mira, eso te puede ayudar, pero no te va a cambiar. La respuesta y lo que necesitamos es a ese Cordero que quita el pecado del mundo. Y si cambiar el corazón y cambiar la mente fuera algo que pudiéramos hacer en nuestras fuerzas y en nuestros recursos, no hubiera sido necesario que Jesús viniera. Pero es solo a través de Él, y por eso vino. Y déjame confrontarte un poco con esto, pero ¿en qué áreas de tu vida necesitas experimentar la libertad del poder del pecado que en Jesús tenemos? ¿En dónde necesitas
¿En qué área de tu vida necesitas que Jesús venga y transforme y te haga libre? Y yo te puedo decir, no me alcanzan los dedos de las manos y de los pies para decirte, necesito la libertad del poder de Jesús en esto, en esto, en esto, en esto. Y si a lo mejor hoy tú dices, no, pues yo estoy bien, estoy perfecto, no necesito que Jesús me haga libre. Mira, yo creo que estás más esclavizado de lo que puedes pensar o imaginar, porque todos necesitamos un área en la cual Jesús venga y obre y nos libere. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y quizás es una palabra que has escuchado mucho, quizás es una palabra que es nueva para ti. Quizás es una palabra que dominas y que puedes definir, o quizás es una palabra que a lo mejor no has llegado a comprender muy bien lo que significa, pero si pudiéramos resumir en una frase lo que es el Evangelio, es eso. Es un anuncio de bienvenida que declara que Jesús lo pagó todo para que se nos otorgue el perdón de nuestros pecados y vivir una vida libre de su dominio, del dominio del pecado. Y eso es lo que es el Evangelio. ¿No te encanta eso? ¿No te encanta saber que en Jesús no hay pecado, por más esclavizado que hoy te tenga, del cual no puedas ser libre? ¿No te encanta saber que el Evangelio tiene el poder suficiente para transformar nuestra realidad el día de hoy y poder decir, Jesús me ha hecho libre? Y lo intenté hasta que Jesús vino a mi vida. Y ahora puedo decir que soy libre de lo que sea. Y eso es el Evangelio. Y por eso nuestro compromiso es con Jesús y con su Evangelio. Porque solamente Jesús y el Evangelio nos dan esa libertad. Pero vamos a continuar leyendo, versículo 32, por favor. Versículo 32, regresa a Juan 1, versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio, y marca ese he dado testimonio, por favor, de que este es el Hijo de Dios. Y definitivamente este versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es Hijo de Dios, es el que ha guiado nuestro propósito como iglesia. Y definitivamente seguirá haciéndolo. Porque hemos sido llamados a hacer esto. Mostrar quién es Él. Testificar de Él mediante la predicación de su Evangelio. Dice Pablo en sus cartas, a Dios le agradó salvar al pecador mediante la locura de la predicación. Mediante esto que hacemos también los domingos. Entonces hemos sido llamados de mostrar quién es Jesús mediante la predicación de su Evangelio, mediante nuestra fe, testificar de Él mediante el amor y el servicio. Y mira lo que dice Marcos capítulo 1 versículos 14 al 15. Ve para allá, por favor. Marcos capítulo 1 versículos 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido,
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, ¿y qué dice ahí? Y crean en el Evangelio. ¿Y sabes es esto? El Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, la noticia de que Jesús pagó por nuestros pecados y que en base a eso ahora podemos ser libres del poder del pecado, es algo que tiene que ser proclamado para que pueda ser recibido y pueda ser creído. Y no sé si te lo has preguntado, ¿no? Pero esta es la razón de por qué cada vez que me paro aquí inicio recordándote lo que somos. Porque es un recordatorio de que nuestro llamado es guiar a nuestra comunidad, que como te lo he dicho, nuestra comunidad comienza aquí, pero no termina aquí. Nuestra comunidad, aunque inicia aquí, es todo aquello que nos rodea. Es nuestro llamado, es guiar a nuestra comunidad a los pies de aquel que tiene el poder y autoridad para hacer nuevas todas las cosas. Y ayer justamente alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿qué vamos a hacer este 2024 como iglesia? Y le decía: predicar el Evangelio. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo? Sí, a través de la predicación, pero también a través de actos de amor, a través de actos de servicio, a través de actos de misericordia, supliendo las necesidades de la viuda, del huérfano, del que lo necesita, del que lleva el mensaje a otros lugares. Y hay mucho trabajo que hacer, y estamos emocionados y estamos expectantes y esperamos que te sumes a lo que Dios está haciendo ya a través de esta iglesia que, como te lo decía semanas atrás, para mí es impresionante ver lo que Dios ha hecho en este tiempo y cómo ha respondido oraciones y cómo Dios ha dicho: ¿ves cómo vale la pena? ¿Ves cómo tus oraciones, tus lágrimas no han sido en vano, sino que hay fruto de aquello que con esfuerzo y sacrificio se ha sembrado? Y yo sé que su espíritu está en este lugar. Y yo sé que como iglesia y como ministerio en general, pero hablando específicamente como iglesia, tenemos mucho que ofrecer y que dar y que servir y que enseñar. ¿Te gustaría ver a tu comunidad, a tu familia, a tu entorno transformada por el poder y por la libertad del Evangelio? Yo sé que la respuesta es sí. Sí. Imagínate vivir en una comunidad de donde el nombre de Jesús es glorificado, es exaltado, es reconocido. Entonces necesitamos testificar de Él, presentarlo con nuestra vida, presentarlo a través de la fe, a través del amor, a través del servicio. Y quiero terminar con esto. Pero imagínate la escena. Regresa nuevamente a Juan, por favor. Regresa a Juan, capítulo 1. Imagínate la escena. Imagínate a un Jesús caminando entre la gente, cuando de pronto la mirada de Juan y la mirada de Jesús se encuentran, y tanto Jesús como Juan saben lo que viene, ¿no? Esa mirada cómplice, esa mirada de sí, dale. Y con una voz llena de gozo, con una voz llena de fe, con una voz llena de esperanza, Juan gritando y señalando a Jesús diciendo: ahí está, ahí está el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Y más allá de simplemente hacer que la gente voltee a verlo, termina convirtiéndose en ese momento glorioso que abría el camino
para que Jesús iniciara su obra, pero también era el momento en el cual cada paso que Jesús daba era un paso que lo acercaba a esa cruz en la cual ese cordero iba a ser sacrificado. Y quiero que medites en esto, porque ese cordero no se quedó en la cruz. Ese cordero se hizo rey. Y ese rey, dice la Escritura, que un día va a regresar para cumplir la promesa de volver por todo aquel que lo reconoció como su Salvador y se rindió a su autoridad, y juntamente con esto terminar de establecer su reino en victoria por la eternidad. Y mi oración es que cada uno de nosotros podamos tener un profundo anhelo de su regreso. Y por eso vamos a terminar tomando la Santa Cena, y te pido que dispongas tu corazón para poder participar de esto como un acto simbólico que representa eso que Jesús hizo 2000 años atrás. No solamente compartir el pan y los alimentos con sus discípulos, sino el traer esa esperanza y esa libertad con su sacrificio. Entonces, si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te animo y te invito a que participes de esto, y que lo hagas con solemnidad, que lo hagas con respeto, con reverencia, en base a lo que esto significa para nosotros. Y por mientras pasan los muchachos de la alabanza, medites un poco y quizá tengas que decirle: Dios, necesito que me hagas libre del poder del pecado de mi vida,